Esta puerta es muy conocida, pero últimamente cada vez es una persona distinta a la que abre si tocamos ese número 10 de Downing Street. Hoy se cierra el plazo para que los políticos conservadores se presenten al cargo de primer ministro. En teoría deberían conocerse los nombres a mediodía. Sí sabemos quién no va a estar: Boris Johnson, que se ha retirado por no conseguir, dice, los apoyos suficientes. ¿Qué tal? Buenos días. Y hoy se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático, una amenaza anunciada hace tiempo y cuyas consecuencias vamos observando poco a poco. El clima de este octubre, por ejemplo, no tiene que ver nada con el de hace 30 años y los cambios van a seguir produciéndose. En eso hay un acuerdo generalizado. En lo que hay más disensiones en si se está haciendo lo suficiente. Muchos piensan que no, y en la forma de atajar este fenómeno, o por lo menos desacelerarlo para que los cambios no nos arrastren como una riada. Los cambios son reales y sus consecuencias también. Nos fijamos hoy en una de las consecuencias globales: el desplazamiento de personas por culpa precisamente de estos cambios en el clima que hacen inhabitables algunas zonas del planeta o que modifican el modo de subsistencia de miles de personas que deben migrar a otros lugares. Hoy nos fijamos en los llamados refugiados climáticos, que se suman a la gran corriente migratoria que recorre el mundo de sur a norte. El asunto es preocupante y las soluciones quizá insuficientes, pero cargarse una obra de arte para llamar la atención sobre ello no parece un método constructivo para hacerlo. Los denominados activistas medioambientales siguen repitiendo sus ataques a cuadros emblemáticos con la excusa de la emergencia climática. La última víctima, ahí lo ven, un Monet rociado con puré de papas en un museo en Berlín. ¿Están tomando las medidas los museos españoles ante esta amenaza? ¿Va a variar nuestra forma de disfrutar de estos espacios si siguen estos ataques? Vamos a hablar de este asunto y también de una secuencia, la secuencia de este fin de semana que provoca angustia en quienes la hemos visto y ha dado la vuelta al mundo. Angustia por la humillación pública a la que se somete al predecesor del todopoderoso ya Xi Jinping en China. Hu Jintao fue la última autoridad de este país antes de él hasta 2013, secretario general del partido, presidente del país, y este fin de semana expulsado por un bedel, a la vista de todos y sin contemplaciones. Una muestra del poder que ha acumulado el nuevo presidente de todos los chinos y un aviso también a posibles e improbables opositores. Y comenzamos, cambio radicalmente, con una historia amable. Canarias es la protagonista de un festival realizado al otro lado del océano, en el Festival Identidad Atlántica, que se organiza en Uruguay. De hecho, en este país son varios los grupos que se encargan de transmitir las raíces canarias, históricamente ligadas además a estas regiones de Latinoamérica. Así, ataviados con el traje típico, al ritmo de folías, Uruguay recordó los lazos que le unen con nuestro archipiélago. Bueno, el Festival de Danzas Canarias ha llegado a Uruguay en un recorrido por diferentes departamentos de nuestro país buscando la identidad atlántica. Sin dudas, la realización de este primer festival internacional fue un objetivo cumplido para sus organizadores. Estamos felices de tenerlos, felices de que lo puedan ver ustedes, de que parte de la danza canaria y las tradiciones canarias todavía las seguimos teniendo nosotros en Uruguay. Uno de los grupos que llegó a nuestro país fueron los Cabuqueros de Arucas. Hemos hecho una representación de las Islas Canarias, hemos estado haciendo coreografías de distintas islas del archipiélago. Más allá de la danza, la vestimenta también se robó la mirada de todo el público. Lo que son las vestimentas no son diseños, son rescates originales de las vestimentas que existían. Por ejemplo, la que nosotros tenemos puesta es desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Y las que llevan el grupo de toque son de mediados del siglo XIX, principios del XX. Nuestro país no solo ha sido reconocido a nivel internacional por este grupo, sino que también trabaja en formar nuevos talentos.
Bueno, seguimos fuera de nuestras fronteras. En Italia, Giorgia Meloni, en un cargo simbólico, juraba su cargo de primera ministra. Es la primera mujer que ocupa este cargo en su país. El traspaso de poderes del hasta ahora primer ministro Mario Draghi se hizo con esa campana que simboliza el poder allí en Italia. Meloni, tal y como pasa en prácticamente todo el mundo, tiene como principal problema afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania. La inflación el mes pasado fue de casi el 11% en su país. Italia tiene primera ministra y el Reino Unido busca a quien ocupe ese cargo, que debe ser, ya lo saben, un miembro del Partido Conservador. A esta hora ese nombre parece ser el de esta persona, es quien más opciones tiene, el antiguo ministro de Economía, Rishi Sunak. Parece que es la persona con más apoyos de los que carecía finalmente Boris Johnson, que se ha retirado de la carrera por ser de nuevo primer ministro. Se presentaba una especie de reelección. Los candidatos podrán presentarse hasta hoy a las 2 de la tarde. Otra candidata que ha confirmado que se va a presentar es la exministra de Defensa, Penny Mordaunt. Sea cual sea el primer ministro, tendrá que afrontar una dura situación económica en su país. Un informe de una asociación de consumidores británica asegura que el 85% de la ciudadanía ha tenido que cambiar sus hábitos alimenticios para ahorrar por el alza de precios. La inflación el mes pasado en el Reino Unido fue del 10,1%, en alimentos y bebidas no alcohólicas el 14,6%. El máximo líder de China, Xi Jinping, está listo para comenzar su tercer mandato y, por si acaso alguien no lo tuviera claro, la concentración de poder que ha logrado este fin de semana se producía una escena que produce incomodidad con solo verla. La humillación pública del antecesor de Xi, el que fuera presidente de toda China, expulsado por un bedel. La secuencia es esta: un funcionario se acerca a la señal de Xi Jinping, le coge la carpeta al expresidente y le conmina a salir, que abandone su asiento y la acompaña. El exmandatario muestra confusión, se resiste en un primer momento a ser desalojado casi a la fuerza, pero finalmente cede con la absoluta tranquilidad de Xi, que apenas mueve un músculo. A él se dirige su antecesor. La verdad es que pagaríamos por saber cuáles son las palabras que le dice a Xi Jinping en este momento, que se limita a asentir con la cabeza. Y la imagen que queda para todo el aparato de poder del Partido Comunista es clara. El nuevo comité central solo tiene lugar para los aliados de Xi, porque una vez desalojados sus posibles opositores, todo el poder es ahora suyo. La celebración del 20º Congreso del Partido Comunista va a marcar no solo el destino de China en los próximos años, sino probablemente también del mundo. Todos los órganos de poder de la política china van a estar compuestos por personas afines al presidente Xi. Cualquier disidencia será silenciada. Por eso resulta más que ilustrativo el momento en el que sacan a la fuerza del Congreso al expresidente Hu Jintao. El veterano dirigente pareció resistirse con escaso éxito. Mientras tanto, Xi permaneció con la mirada en el infinito, aparentemente ajeno a lo que estaba sucediendo. Pero estos congresos, que se celebran cada 5 años, son rituales guionizados al milímetro. De hecho, se caracterizan por la falta de declaraciones a la prensa y por celebrarse básicamente a puerta cerrada, lo cual genera la especulación de que este incidente haya sido un espectáculo premeditado. En su discurso, el presidente Xi, además de recapitular sus logros durante los últimos 10 años, explicó cuáles van a ser las líneas maestras de la política del país hasta 2049, año del centenario del nacimiento de la República Popular China. Actualmente Xi combina los puestos de secretario general del Partido Comunista, presidente y jefe de las Fuerzas Armadas. Se le conoce también como líder supremo. Bueno, vamos a hablar de este asunto con Felipe de Basa, director del Máster Unión Europea China de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal? Felipe, buenos días. Muy buenos días. Bueno, preguntábamos la semana pasada quién era Xi, es un gran desconocido, pero alguna pista sobre quién es, sobre su carácter tenemos ya, ¿eh?
Tenemos muchas, y además esto que ha sucedido y que hemos visto en todos los lugares, en todos los informativos, incluso en las redes sociales, es algo que ya se esperaba o se veía venir, porque no hace mucho se modificó la Constitución de China, en la cual se introdujeron líneas del pensamiento político del propio presidente Xi, algo que con anterioridad solo habría hecho Mao. Claro, pero esto no es un gesto gratuito. Dentro del control que tiene de toda la información el Partido Comunista Chino, se esperó a que entrasen las cámaras para proceder a lo que es una humillación pública. ¿Cuál es el mensaje, en tu opinión, que se quiere trasladar? Correcto, dos mensajes. Hay que esperar primero a ver cómo se van articulando los comentarios por parte de los medios de China sobre lo que ha sucedido, pero hay que señalar dos aspectos importantes. Primero, no hay censura informativa al respecto. Esta situación de haberse producido hace tan solo 15 o 20 años, probablemente nadie se hubiera enterado, aunque hubiera sido igual con el objetivo de dar un escarnio público, nadie nos hubiéramos enterado, y el ejemplo es que esto lo habíamos visto, lo vimos en las redes sociales prácticamente al minuto de ocurrir. Y dos, hay que tener en cuenta que en China no hay un poder como tal, sino que son muchos pequeños poderes o grandes poderes los que configuran el poder. Y en este caso, como bien señalabais antes, la primera vez que alguien en China, en la República Popular de China, puede contener tanto poder es el propio presidente Xi, porque es a su vez el que manda en el Partido Comunista, que es el secretario general del Partido Comunista de China, el que manda en el país, porque es el presidente de la República Popular de China, y es el que manda en los órganos militares porque es el presidente de la Comisión Militar. Esto no había sucedido con su antecesor, con Hu Jintao, y cito como ejemplo que Deng Xiaoping, cuando en Occidente le percibíamos como todopoderoso, tan solo fue vicepresidente de la Comisión Militar. Por tanto, tenemos un Xi que aglutina todos los poderes, que aglutina el poder militar. Dos, tenemos un Xi que ha conseguido modificar la Constitución para articular este tercer mandato, pero también para incluir su presidente. Y tres, y no menos importante, en clave confucianista o cultural china, ¿interpretamos esto como un escarnio? O por otra parte, veremos dentro de unos días decir que el presidente Hu Jintao ya está muy mayor y que tiene que dedicarse a otras cosas. Porque esto también es algo que nos podremos encontrar en los próximos días. Lo que sí que pone de manifiesto es que a día de hoy no hay censura en este telón informativo chino, porque, insisto, en el caso de que hubiera censura, esto no lo habríamos visto. Bueno, Felipe, puede haber censura y que el régimen haya decidido que para mayor escarnio y oprobio estas imágenes sí se vean, que es lo que parece que ha ocurrido, que se quería que se vean en todo caso. Pero al margen de si hay censura o no, Felipe, ¿cuál es la razón? Es decir, ¿Hu Jintao representaba algún tipo de oposición dentro del partido al poder omnímodo ya de Xi Jinping? Pues mire, vuelvo o comienzo por la censura. Había una rumorología en los días anteriores que efectivamente dentro de los propios órganos decisorios del Partido Comunista había revuelo y que había una facción de personas que incluso querían moverle la silla a Xi Jinping. No nos olvidemos que hay un staff, que este buró político permanente de 7 personas, que aunque hoy sean amigas de Xi Jinping, si 6 de ellos quieren moverle la silla, le pueden mover la silla. Por eso, lo que usted decía, un escarnio público para callar la rumorología de ese posible intento de cambio de escenario. Ahora bien, no nos podemos olvidar que el Partido Comunista de China no es una estructura como un partido político occidental, que son muchos millones de personas, que hay dentro de este partido, hay debate, y que lo que hemos visto es probablemente cerrar con escarnio público el debate interno, pues si se confirma que ha sido así, también habría que decir que es que sí que ha habido ese debate. ¿Qué veremos en los próximos días? La construcción, sin duda, de un nuevo orden político en China sin ningún tipo de contrapoder. Felipe, muchas gracias por tu aportación, como siempre. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, hace unos minutos vimos cómo la inflación en Italia o en el Reino Unido está obligando incluso al cambio de hábitos alimenticios de muchos ciudadanos. Pero los ejemplos de subida de precios nos están llegando desde todo el mundo. Las personas que vamos a escuchar viven en El Salvador. Hay necesidad de comprarlo. Ya ha incrementado bastante. ¿Cuánto? Pues estaba a $1, ahora se está dando a 1.25 la libra.
Bueno, compran porque no queda otra, porque hay que comer, se refieren a ese alimento básico allí, el frijol. Los precios han subido por las tormentas tropicales que han afectado a las cosechas. El gobierno estudia la situación porque el frijol que se comercializa ahora es de la cosecha del año pasado y cree que se está especulando con el producto. No muy lejos de allí, en México, hablan los productores de flores. Los fertilizantes que se fueron por más del doble, se fueron los fertilizantes. Económicamente nos fue un cuentan que han pagado el doble, lo han oído, por los fertilizantes que utilizan para esas flores que se venden en el país, además mucho ahora que se acerca el Día de Difuntos. El precio de las flores este año, por lo tanto, va a ser más caro, aunque los productores esperan que las ventas no se resientan demasiado. Más efectos de esta inflación, que es más dura en los países más pobres. El arroz es la principal fuente de calorías para los senegaleses, pero la producción local solo cubre el 60% de la demanda. Este país quiere reducir ahora la dependencia de las importaciones porque las interrupciones comerciales por la pandemia y por la guerra en Ucrania han hecho mucho daño y aumenta la preocupación por la seguridad alimentaria en todo el continente. En este restaurante familiar de Dakar cocinan siempre con arroz importado porque sus clientes prefieren su sabor al de la cosecha propia de Senegal. Muchas personas optan por las importaciones de arroz pese a que los precios mundiales aumentan. El líder del equipo del proyecto de arroz de Jika explica que la diferencia entre cultivar arroz en Senegal o en Japón está en la actitud de los agricultores, en los numerosos procedimientos desde la siembra hasta la molienda. Sin embargo, la producción de arroz en Senegal se ha disparado en los últimos años para evitar depender de las importaciones, pero la población de África también ha aumentado y el arroz es un alimento básico en el continente y la producción local solo cubre alrededor del 60% de la demanda. El jefe de desarrollo local explica que la producción del país africano no cubre sus necesidades. Después de que el proveedor clave, India, redujo las exportaciones de arroz el mes pasado, crece la preocupación por la seguridad alimentaria en África, ya agravada por la pandemia y la guerra de Ucrania. Precisamente las exportaciones de arroz de la India se han reducido también por las malas cosechas, un alimento básico allí. Las lluvias excesivas que han azotado el país han estropeado la temporada de millones de agricultores. India ha recibido un 82% más de precipitaciones de lo normal en lo que va de octubre, lo que está generando preocupación por el cultivo de este producto básico que conduciría a un aumento de los precios. Ya de por sí los alimentos en la India están ahora mismo en su precio más alto en más de 2 años. Y aquí, de vuelta a Europa, hemos visto varias manifestaciones en contra de la subida de precios. En Hungría, por ejemplo, han sido los profesores los que han salido a la calle. Quieren que se les suba el sueldo para paliar la inflación que están soportando, en torno al 20% en este país. Imágenes parecidas vimos ayer, más cerca, en Madrid, donde unas 3.000 personas de diversos sindicatos pidieron el alza de los salarios y de las pensiones. En Francia, Bélgica, Alemania o la República Checa, protestas similares, con peticiones parecidas. En todas se pide una solución en contra de la subida de los precios. Las economías más deprimidas son las que sufren más, lógicamente, esta situación. Y en torno a esto hay un dramático informe de Cáritas. El 50% de la población canaria sufre pobreza severa, lo que no significa que no perciba ningún tipo de ingresos. El informe revela que el 29% de los habitantes de la comunidad autónoma, 630.000 personas, están en situación de exclusión social, mientras que las situaciones de exclusión severa se han incrementado un 15%, alcanzado más de 300.000 personas. Vamos a hablar con Ricardo Iglesias Angil, que es secretario general de Cáritas Diocesana de Tenerife. Ricardo, buenos días. Hola, buenos días, Roberto, ¿qué tal? Nos alarma, Ricardo, escuchar estos datos. Explícanos qué quieren decir cuando están en riesgo de pobreza severa. ¿Qué queremos decir de este incremento?
Bueno, nosotros desde Cáritas, la Confederación de Cáritas y en concreto en las Cáritas del Archipiélago Canario, sacamos un informe cada cierto tiempo. En este caso estamos hablando de un informe de datos del año pasado, es un informe propio, es el informe FOESA, que habla de la exclusión medida también según los criterios propios de Cáritas, ¿no? Es una encuesta propia de la entidad y hablamos de personas que por distintos criterios no pueden llegar a una inclusión total dentro de la sociedad, ya sean por criterios económicos, por criterios de participación, pero bueno, fundamentalmente hay algunos que son criterios fundamentales que una vez se pierde ese criterio entra dentro de lo que llamamos la exclusión y está claro que la pobreza económica es un criterio como muy claro, ¿no? Entonces, es verdad que eso, hablamos de más de 300.000 personas que sufren esa exclusión severa. Dividimos la sociedad en 4 espacios, ¿no? 2 de inclusión y 2 de exclusión. Inclusión en una inclusión total y en una inclusión parcial, y luego en una pobreza o en una exclusión severa y en una exclusión parcial, ¿no? Entonces, ese grupo grande de exclusión severa de la que te estás refiriendo es las personas que peor están acompañadas o que peor pueden acceder a servicios básicos de nuestra sociedad. Vale, no estamos hablando de personas que no tengan nada que llevarse a la boca al hablar de este asunto, pero sí que están soportando pues, unas consecuencias muy claras del encarecimiento de la vida, ¿no? Efectivamente, bueno, y eso lo comentamos mucho en los últimos meses porque es la realidad. Hay muchas familias y hay un dato que también tristemente se ha cumplido. Cuando presentábamos este informe hablábamos de esos 2 bloques, ¿no? de exclusión, incluso del bloque de la inclusión parcial, y decíamos que hay gente que pendía de un hilo, ¿no? que en ese momento en el de hacer la encuesta sí que podían estar medianamente bien, pero desde que se trastoca un poco los precios, suben los precios o la persona pierde poder adquisitivo, como es lo que está ocurriendo actualmente, pues baja directamente la exclusión, ¿no? Entonces nos tememos que los datos de este año pues lógicamente van a ser mucho peores, ¿no? Parece que la foto de ese momento es como muy clara, pero eso, hay muchas personas pendientes de un hilo y tristemente hay muchas personas que venían de una pobreza severa, que están en una pobreza severa y que seguramente estarán en una pobreza severa, que son al final también las personas con las que nosotros más queremos poner el foco y la lupa. Hay un dato que me parece especialmente preocupante, Ricardo, que ustedes también destacan, y es el aumento de las personas que entran en pobreza, pero que son trabajadores, es decir, no son personas que estén sin empleo, que estén en la calle sin recursos, son personas que trabajan, pero que a pesar de eso no llegan. Efectivamente, tristemente nos encontramos con muchas personas que en sus testimonios pues nos dicen lo básico de tengo que decidir entre pagar el alquiler o meter comida en casa, ¿no? Entonces, porque hoy en día los salarios, pues aunque es verdad que el salario mínimo interprofesional ha subido y es un dato bueno, el encarecimiento de los precios hace que las personas no puedan llegar a todas las necesidades, ¿no? Entonces, hablamos de que aunque la persona, el principal sustentador, como habla bien la encuesta, sea una persona que trabaja, eso no quiere decir en absoluto que la familia tenga todos sus gastos cubiertos, ¿no? Y desde ahí que también haya muchas familias pues que vengan a pedirnos cada vez más otro tipo de necesidades, ¿no? No solo la alimentación, sino también hablamos de pagos de recibos, de pago de algún alquiler, de material escolar, ¿no? Que ahora que estamos en campaña de inicio de escolar, a las personas no pueden hacerse cargo de este tipo de gastos cuando han tenido que pagar un alquiler desorbitado, con unos precios desorbitados y unos suministros cada vez más caros. Y los precios que siguen subiendo. Estaremos muy atentos a esta fotografía que nos está ofreciendo Cáritas de esta situación de necesidad. Gracias por tu tiempo, Ricardo. Nada, muchísimas gracias a ustedes por ser altavoz. Bueno, una de las grandes batallas de la guerra en Ucrania se está librando en las proximidades de Jersón. Su toma puede marcar un punto de inflexión definitivo y los rusos tratan de frenar el avance ucraniano incorporando a la milicia local, a sus fuerzas militares. Pero buena parte de la población opta por marcharse o, como denuncia Ucrania, se les deporta por la fuerza. Las tropas ucranianas avanzan en Jersón mientras los rusos podrían estar preparando una retirada por el río Dnieper. Rusia asegura que en las últimas horas ha repelido varios ataques tanto en esta zona como en el este del país, mientras los civiles buscan la manera de pasar un invierno con cortes de energía constantes provocados por los ataques rusos. Un misil ruso sorprende en plena noche a los vecinos de este edificio de viviendas en Mykolaiv.
Hubo una explosión muy fuerte y luego una poderosa onda expansiva. Las ventanas reventaron, cuenta Nelia. Una onda expansiva que hace saltar por los aires todos los cristales de los edificios colindantes. Sin esas ventanas y sin la calefacción asegurada por los continuos cortes eléctricos, la población comienza a sentir la destrucción de las infraestructuras energéticas provocada por el ejército ruso. Y todo justo cuando las temperaturas son ya casi invernales. Los cortes en Mykolaiv son tan frecuentes que en estas cocinas de World Central Kitchen preparan cientos de menús para distribuirlos allá donde es imposible cocinar. Hoy los entregan en esta casa de maternidad. Es el primer día que no tenemos electricidad, no podemos cocinar y necesitamos alimentar a las madres con recién nacidos, asegura esta doctora. Los ataques rusos a infraestructuras esenciales afectan también al suministro de agua potable. Mykolaiv vive también una situación crítica. Tenemos la situación más difícil de toda Ucrania. Es una catástrofe, todo está dañado. Tendríamos que cambiar cientos de kilómetros de tuberías, asegura el responsable del suministro en la región. Después de casi un mes sin agua, comenzarán a bombear agua salada del río Bu para que los residentes puedan descargar los inodoros, lavarse y se puedan limpiar las alcantarillas. Los cortes energéticos se extienden por todo el país. Evdokia aprovecha para calentar agua ahora que hay gas, pero junto a ella tiene siempre a mano varias velas y una caja de fósforos. Cuando no hay electricidad enciendo velas, estoy preparada. Mi cama está cubierta con más ropa de cama, suficiente para mantenerme caliente, cuenta esta vecina de la capital ucraniana. La incertidumbre comienza a apoderarse de la población. Los cortes de energía cogen a estos clientes en plena cena. La velada continúa a la luz de las velas. Esto nos endurece aún más. Ha habido un corte de luz, pero ayuda a nuestra Ucrania a ahorrar energía. Es una medida temporal y necesaria, comentan resignados estos clientes. Ucrania asegura que Rusia ha destruido 1/3 de las centrales energéticas del país. Bueno, y esto casi se empieza a convertir en una costumbre. Otro avión de combate ruso que se estrella, por desgracia, contra un edificio residencial. Ocurrió este domingo en la ciudad siberiana de Irkutsk. 2 pilotos murieron en el siniestro, aunque no ha habido ningún residente herido. El accidente es el segundo de este tipo en los últimos 6 días, después de que otro caza se estrellara también contra un edificio en la ciudad de Yeisk durante un vuelo de entrenamiento. Ahí sí murieron 14 personas. Их надо было в Тысыне, прям вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить. Прямо в Тысыне. Это не ваш метод, поэтому... Bueno, este presentador del canal de televisión estatal ruso se llama Anton Krasovsky y ha sido suspendido por llamar a ahogar y a quemar a los niños ucranianos. Lo estaba haciendo en ese momento. Así de contundente se manifestaba en este programa emitido en directo el pasado día 20. El periodista afirmó que los niños ucranianos que veían a los rusos como ocupantes deberían haber sido arrojados a un río con una fuerte corriente, como alternativa meterlos en una cabaña y quemarlos. Así está el nivel de la discusión en la televisión pública rusa. Наш метод. Вот прям сказал, что, так сказать, обыскали, оккупировали. Y dura situación la que viven los miles de migrantes venezolanos que se han quedado varados a las puertas de Estados Unidos. Una vez ven como otros compatriotas han sido deportados de forma inmediata, se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Qué hacer? Una de las soluciones pasa por andar lo andado, desandar lo andado, lo cual se hace difícil porque se han quedado prácticamente sin nada, con los bolsillos vacíos. Días de desesperanza entre los migrantes venezolanos que llegan a la frontera prácticamente sin nada. Algunos comentaban que tenían 2-3 semanas sin bañarse. Otros decían que tenían pues ya un bastante rato sin comer bien. O algunos comentaban que les quitaron su calzado cuando intentaron cruzar. Tienen que tomar una decisión, o bien quedarse en México con los bolsillos vacíos. Prácticamente quedamos sin nada. Ellos gastaban más de $5.000 para que cuando llegáramos a la frontera no nos dejaran pasar. Regresar por los 5.000 kilómetros que hicieron a pie desde Venezuela. Nos vamos a armar un grupo y volvernos a atravesar por ahí por la selva, ¿qué más? O bien esperar en otros países de Centroamérica a que se tomen nuevas medidas. A Costa Rica. Costa Rica. Hay que esperar 3 meses para sacar el permiso para poder viajar a los Estados Unidos. Como es el caso de Costa Rica-Panamá, donde la embajada venezolana ofrece vuelos de retorno para los migrantes, pero por contra.
Lo que pasa, madre, es que no todas las personas tienen el poder monetario para poder pagar un boleto de avión. No son vuelos humanitarios porque además de tener que aportar documentación, los migrantes tienen que pagarlos. Otro obstáculo que muchos de ellos no quieren arriesgarse a volver a Venezuela. Voy a esperar aquí a Panamá, igual yo no puedo entrar a Venezuela. Yo fui prisionero político en Venezuela. Porque ciertamente lo que querían era escapar. Todos estamos aquí por una misma causa, escapando de un país nefasto, un gobierno corrupto que nos tiene en humillación. Una situación muy difícil de la que huyen todas estas personas, pero nos preguntamos cuál es la política de Estados Unidos respecto a la migración, habitualmente y concretamente respecto a Venezuela. Hablamos con María Rothman. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, se ha tomado decisión específica para las personas procedentes de Venezuela. Sí, porque es un caso específico. Estamos hablando de personas que están huyendo de una situación complicada, tanto económicamente como políticamente en Venezuela, pero que al mismo tiempo no existe la herramienta ahora mismo en Estados Unidos para hacer frente a los 187.000 personas que acaban de llegar, bueno, en lo que va de año, ¿no?, a las fronteras. Entonces, lo que se ha hecho es poner en práctica este proyecto, este programa, que es parecido a lo que se hizo con Ucrania, en el que las personas que lo soliciten pueden obtener un permiso, hasta 24.000 personas, obtener un permiso para poder vivir en Estados Unidos y trabajar por 2 años, siempre y cuando tengan a un patrocinador que se haga cargo de ellos financieramente, por lo menos al principio. Luego ya se están trabajando, no es necesario, y a partir de ahí se vería si se puede prorrogar o no, como se hace en el caso, por ejemplo, de los salvadoreños. O sea, un particular o una organización que se ofrezca a financiarlo, a pagar su estancia. ¿Sería algo así? Efectivamente. De hecho, ya, por ejemplo, los 4 primeros, hay que tener en cuenta que esto empezó la semana pasada. Ya llegaron los 4 primeros, ya se autorizó a cientos de personas a que puedan comprar su pasaje para poder llegar a Estados Unidos y hacer este proceso. Pero volvemos a lo mismo, son 24.000 personas, no son 187.000. Es verdad que esto ha repercutido a que haya menos gente acudiendo a las fronteras, que es un problema bastante complicado que existe ahora mismo, sabiendo que además en un par de semanas hay elecciones en Estados Unidos, pero deja en limbo a muchas personas que, como decía la compañera en el reportaje, llegan y ahora no pueden regresar, porque además se hizo ahora un trato con México para poder, digamos, deportar a México a todas estas personas que están entrando de forma indocumentada y que hasta ahora podían hacerlo para acogerse a un posible asilo y vivir en Estados Unidos mientras, pero son personas que no pueden volver a Venezuela porque Venezuela no los está admitiendo de vuelta. Claro, personas que, fíjate, por un día entraron o dejaron de entrar porque en principio se les permitía la entrada por la situación, pero de repente decidieron cortar por los sanos, algunos les cortó, se enteraron por el camino y ahora llegaron a ese punto y no saben qué hacer, ¿no? De un día para otro se dijo, ya no entra nadie más de esta manera. Efectivamente, te digo, eso es un limbo complicado porque además Venezuela no está recibiendo a los deportados, es decir, que se tienen que quedar por el camino, ya sea con este acuerdo que hay con México o en otros países. Oye, y Estados Unidos, la administración es implacable respecto a las personas que entran de manera ilegal y se decide su expulsión. ¿Esto se hace de forma ejecutiva o no? ¿O entran también en un periodo en el cual no se sabe qué va a pasar con ellas? Todo depende de la forma en la que entren, las veces que lo hayan intentado. Por ejemplo, en el caso de asilo, tienen un tiempo para llevar a cabo su juicio, demostrar que realmente había una situación en la que estaban siendo perseguidos en el país de origen, en fin, lleva un proceso. Luego, la persona que simplemente cruza la frontera o de forma indocumentada vive en el país, obviamente no puede volver a salir y en caso de ser denunciado o que inmigración se dé cuenta de su situación, esa persona es deportada y difícilmente, en principio tiene un periodo de 10 años en el que no puede volver a solicitar y si es reincidente no puede volver a Estados Unidos. Es prácticamente ya toda una vida. Oye, otra cuestión, hay ya una persona que ha recibido una citación judicial, una persona que no es desconocida precisamente, Donald Trump, en un comité que investiga el asalto al Capitolio y que le llama a declarar. ¿Esto en qué situación pone a Donald Trump? ¿Lo pone en aprietos? Bueno, son varios casos los que tiene ahora mismo el señor Trump sobre la mesa, muy complicados todos ellos. En el caso de esta citación, posiblemente se vaya a negar y en caso de que y lo va a apelar, y en el caso de que se decida presentar, pues ya sabemos que es un experto en acogerse a la 5ª enmienda de la Constitución, al derecho a no autoincriminarse, es decir, que si lo hizo por 440 veces seguidas en el plazo de 4 horas cuando tenía que testificar en Nueva York, posiblemente va a ser lo mismo. No creo que vaya a haber una gran situación, que vayamos a ver un cambio inesperado en cuanto a esa investigación, sobre todo ahora teniendo en cuenta que muy posiblemente los demócratas pierdan
pierdan ambas cámaras en estas elecciones de noviembre, ese comité se va a disolver por completo. ¿Ves todavía intactas las opciones de Trump de regresar al poder entonces, de presentarse por lo menos como candidato de su partido? De hecho, este fin de semana acaba de anunciar en un meeting que volvió a decir que ganó las elecciones en 2020 y las va a tener que volver a ganar en 2024 y volver para poner fin a todo este problema gigantesco que tiene Estados Unidos con la inflación y que es la única solución es volver a tenerla. Pero sigue diciendo que él fue la persona que ganó las elecciones, es decir, que sigue amplificando todas estas teorías de que las elecciones fueron robadas y que precisamente son las razones por las que está siendo citado en este comité que mencionabas anteriormente. María Rosman, gracias un día más por acompañarnos. Un placer. Bueno, hacemos una pausa, volvemos enseguida, tenemos muchas cosas que contarles. Hablamos de medio ambiente, buenos días de nuevo, porque la ONU declaró el 24 de octubre como Día Internacional contra el Cambio Climático, para concienciarnos sobre la urgencia de luchar contra la emergencia climática. Y hoy es 24 de octubre, así que vamos a hablar de una de sus consecuencias, el desplazamiento en masa de personas, que ven cómo los cambios en su entorno medioambiental acaban con su modo de vida. Según cifras de ACNUR, más de 20 millones de personas se ven obligadas a abandonar su hogar por culpa de la creciente intensidad y frecuencia de eventos meteorológicos extremos. Hablamos del asunto con Javier Raboso, sociólogo, activista responsable de paz y derechos humanos en Greenpeace España. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estáis? Muy bien, pues nos queremos fijar en esta jornada en un aspecto concreto y global, que es este de los desplazados climáticos. ¿Podemos ya nombrar algunas zonas en las cuales se esté produciendo este fenómeno? Sí, entendemos, y hoy más en el Día Internacional, como decís, de la lucha contra el cambio climático, que el cambio climático es un fenómeno que afecta a nivel global en todos los lugares y podemos comprobarlo, tanto del llamado norte global como del sur global. Sí que es cierto que hay lugares que podríamos considerar epicentros de los efectos del cambio climático y lo estamos viendo en lugares como Bangladesh, Pakistán y tantos otros lugares, la costa occidental africana, el corredor seco centroamericano y tantos otros lugares en los que determinados impactos, como las sequías extremas, los ciclones o las tormentas, las lluvias torrenciales, están ya generando impactos dramáticos, ¿no? Claro, entiendo que estas personas no huyen tanto de los fenómenos en sí, por mucho que se hagan más frecuentes, sino de la imposibilidad de seguir con su modo de vida, ¿no? Sí, hemos de entender que si bien el cambio climático es un fenómeno complejo y los impactos que tienen en las sociedades en todas las sociedades donde se dan, el fenómeno de las migraciones también lo es. Hay, como bien decías, digamos, desplazamientos que se dan de una manera más o menos planificadas y otros desplazamientos como, con respecto a las lluvias torrenciales que se tienen que dar en el momento, ¿no? Prácticamente la gente tiene que coger sus cosas y marcharse. Y como te decía, esto es un fenómeno más o menos complejo en el que podemos hablar de huida, pero también podemos hablar del fenómeno migratorio como un hecho mismo de adaptación a unas condiciones que cada vez son más hostiles en determinados lugares del planeta. Claro. Javier, a efecto, por ejemplo, de pedir asilo, a efectos formales, ¿existe la condición de refugiado climático formalmente? No, claramente no. Todavía no existe. Hay cierta discusión al respecto, por supuesto, tanto en organismos internacionales como en los propios organismos multilaterales. No existe todavía una definición clara de lo que es y, por supuesto, no hay todavía una protección específica, tanto como existe, por ejemplo, la Convención de Ginebra, por supuesto, con casos tasados con respecto a la protección internacional de las personas que migran por efecto del cambio climático. Existe mucho recorrido todavía normativo al respecto para ofrecer protección a estos hoy por hoy cada vez más millones de personas. Y de alguna manera pues consideramos que se ha de dar este marco normativo y también proteger desde otros lugares, ¿no? Es decir, realizar una acción climática urgente para que no siga produciéndose estos impactos cada vez mayores y, por supuesto, financiar el apoyo, digamos, la adaptación a los países que hoy son más vulnerables y que además
prácticamente en todos los casos coinciden con los que menos han contribuido a generar esta situación. Claro, un día como hoy es importante una concienciación en torno al clima, a la emergencia climática, a la situación que nadie discute en principio, que el clima está cambiando. Pero claro, la situación de estas personas requiere acciones después más inmediatas, más sobre el terreno. No sé si Greenpeace tiene proyectos también en este aspecto. No lo tenemos como organización internacional porque trabajamos habitualmente en la denuncia y en la transformación de determinadas políticas. En ese sentido, estamos muy presentes en la COP, que sabes que dentro de unas semanas tendrá lugar, en Naciones Unidas, en Egipto, para intentar que los grandes emisores, es decir, todos los gobiernos se comprometan con una agenda climática urgente y también para generar promover, digamos, la justicia climática en todos sus ámbitos. Esto es, por supuesto, de generar planes climáticos, como decía, urgentes, pero también apoyar la adaptación de las comunidades que hoy son más vulnerables. Javier Raboso, gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, otra vez una obra de arte afectada por una protesta precisamente climática, digamos, es la otra cara de la moneda de una protesta que en sí es lógica, quizá no tanto en las formas. Miren, este es el ataque de estas personas a un cuadro de Monet, esta vez en un museo de Berlín, con puré de papas. Después pegan sus manos a la pared, pero de la igual manera que hemos visto el ataque en otros lugares. Después lo lanzan en Twitter para exigir a las autoridades medidas contra el cambio climático. Ahora mismo se está averiguando cuáles son los daños provocados en el cuadro por este ataque. Desde mediados de mayo, con el tartazo al cristal de la Gioconda, los activistas justifican estos actos con que las instituciones están más preocupadas en proteger el arte que proteger a nuestro planeta. Hace poco fueron los girasoles de Van Gogh y otros cuadros los que han sufrido este tipo de ataques. Vamos a ver nuestros compañeros de Ponte al Día cómo traen esta jornada de lunes. Wendy, Pedro, buenos días. Hola, Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. A continuación comienza Ponte al Día aquí en Televisión Canaria y lo hacemos haciéndonos eco de ese fatal accidente que tuvo lugar este fin de semana en la Gran Canaria 1, que se saldó con 2 víctimas mortales. Una de ellas circuló varios kilómetros en sentido contrario. Aún así, la Guardia Civil estudia todavía las causas para determinar si se debió a un error fatal o a un acto kamikaze. Además, hoy también en Canarias comienza la importante campaña de vacunación contra la gripe. Los expertos recomiendan a varios segmentos de la población, sobre todo a los más mayores, que se vacunen por la extrema virulencia con la que podría llegar a nuestro archipiélago. Y en el menú de hoy, bastante cargadito este lunes, también tenemos otros asuntos. Wendy. Así es, si usted o algún familiar está pensando en comprar una vivienda en Canarias, sabrá que los precios están por las nubes, hasta 1.500 euros el metro cuadrado en la provincia de Las Palmas y hasta 1.421 euros en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Una auténtica locura y una odisea para todas esas personas que están pensando en comprar casa. Lo vamos a analizar hoy en nuestro programa con nuestro economista Jonathan Márquez. Pero más cosas, Roberto, en tan solo unos minutos. Hasta ahora. Atentos, como siempre, Ponte al Día. Volvemos a mirar mientras América Latina. México este fin de semana ha sufrido el paso del huracán Roslin. Antonio Cárdenas, cuéntanos con qué consecuencias. Pues fíjate, Roberto, un huracán un poco particular. Se generó, como todos, en el océano. Estamos hablando de la costa oeste de México. Avanzó demasiado rápido hacia la propia costa, ¿no? Le sorprendió la llegada. Llegaba como huracán 4. Al tocar tierra ya pasó huracán 3. Aún así, tenía de categoría 3, quiero decir, tenía vientos por encima de los 120, 200 kilómetros por hora. Pero ya a su paso por el territorio, ya por tierra, por México, se ha ido debilitando. Sigue avanzando hacia el noreste, pero ya, fíjate, esta es precisamente esa imagen de cómo llegaba a tierra, pero se ha ido debilitando. ¿Qué ha dejado? ¿Qué consecuencias ha dejado? Bueno, como estamos viendo, lluvia, viento, también algunos destrozos en algunos árboles, mobiliario urbano, pero por suerte no consecuencias importantes. Por supuesto molestias, pero nada importante para las personas, ¿no? Ni heridos ni fallecidos. Por tanto, fíjate, estos destrozos sí en la costa. Por lo tanto, como decía, un huracán con un comportamiento un poco extraño, pero que por suerte no ha dejado esas consecuencias. Y de aquí nos vamos a ir a otra región de la América Latina que se ha visto afectada también en los últimos días por las lluvias. Roberto, vamos a ir a Colombia. En esta región cercana al río Magdalena hay 3.500 personas que se han visto afectadas por esto que está ocurriendo. Un desborde de río, esas lluvias torrenciales han provocado que, por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo, fíjate cómo esas personas intentan arrastrar el camión, no lo
consiguen en primera instancia, pero estamos hablando de la fuerza humana y hay 15 personas aproximadamente que al final consigan ayudar a este camión. Y otra imagen muy llamativa de las consecuencias de esto, de esta crecida de ríos, ha sido esta. Esa ambulancia que transportaba a una mujer embarazada no ha podido pasar. Fíjate cómo se encuentra la carretera, absolutamente llena de barro, y estas personas han tenido que trasladar a la mujer caminando hacia el centro de salud más cercano. Pobrecita, pues qué angustia nos imaginamos encima en esta situación. Bueno, y aquí en Canarias, Antonio, ¿cómo comenzamos la semana? Empezamos la semana con cierta tranquilidad, incluso se podría decir que aburrimiento meteorológico. Bueno, no news, good news, ¿no? Si no hay noticias, quiere decir que no está pasando nada raro, ni por un lado ni por el otro. Esto es lo que tenemos para las próximas horas, próximos días. Tenemos sobre todo lo que destacamos aquí, ese viento del suroeste, sobre todo se nota en Canarias en las cumbres, y esas temperaturas, fíjate, colores rojos también en la península, temperaturas altas, en el entorno de los 29 grados de máxima en Canarias, y también en la península durante los próximos días podrían llegar incluso a temperaturas máximas de 32 grados. En la península preocupa ahora mismo en el norte esos incendios declarados que están intentando luchar contra ellos, más graves de lo que se esperaba. Y si nos venimos a Canarias para ver la previsión directamente para mañana, Roberto, encontramos esto. En las islas orientales, Lanzarote, La Graciosa y también Fuerteventura, incluso en el sur de Gran Canaria y sur de Tenerife puede llegar algo. Estamos con algo de calima. No se nota demasiado, pero sí que está esa calima en el ambiente. En el resto, como vemos, más sol que nubes. Como siempre tenemos esas nubes en el norte de las islas previstas para mañana, y temperaturas, como decía antes, mañana que pueden ser las máximas en la costa entre 24, 25, incluso 28, o podríamos llegar a 29 grados. Así que, bueno, pues esa situación de tranquilidad lo que esperamos también para mañana. Bueno, aquí el otoño como tal, pues todavía no ha llegado, pero hay algunos puntos de nuestro hemisferio donde ya ha comparecido, ¿no? Sí, tenemos que irnos a Canadá para ver esos colores propios del otoño. Además, dicen allí los expertos que se ha intensificado por el frío que ha hecho en septiembre, este principio de octubre, y también por las lluvias. Fíjate, estos colores, es muy típico de otoño lo que estamos viendo en esta carretera de Canadá. Incluso los artistas que están ya pendientes para pintar estos colores de estas imágenes que se han grabado, bueno, aquí a pie de tierra, pero aquí por dron. Y con dron nos vamos a ir también a la última imagen que traemos para hoy, Roberto. Nos vamos a China. En China todo es lo máximo, ¿no? Estamos en el mayor desierto de China y también regado por el mayor río de China. Todo allí es a lo grande. 42.000 hectáreas de desierto, Roberto, regadas por la crecida de este río que está en su cauce más alto de los últimos 10 años. Fíjate la estampa que deja, también grabada desde el... Podría ser la mayor playa prácticamente del mundo también, ¿no? Tanta arena junto con agua, ¿no? Y imágenes muy bonitas. La verdad es que sí, la imagen es preciosa. Gracias, Antonio. Nada. Bueno, nos vamos a despedir con dos historias que nos llegan desde el mismo país, desde México, y que tienen que ver con el Día de Difuntos que se acerca y que tan popular es en este país. Ahí tienen un desfile de zombies que tuvo lugar en la capital el sábado. Este se realiza todos los años, esta es la edición número 15 y la primera tras 2 años de parón por el COVID. Es desde luego un desfile que ha ido ganando adeptos en los últimos años. Pero hay otra que todavía tiene muchísima mayor tradición, la de los esqueletos, muy populares precisamente a medida que se va acercando el Día de Todos los Santos o el Día de Difuntos, jornada en la que los mexicanos recuerdan a sus familiares fallecidos con ofrendas, flores, velas o esqueletos hechos de azúcar u otros dulces. Toda una tradición en el país azteca con la que terminamos hoy. Se quedan con Ponte al Día, nosotros volvemos mañana a las 11. Adiós, feliz día.